Ya ahí con tu audio. y adolescentes, y bueno, y algunas otras formaciones como coach ontológico y eso. Y en los últimos años me he dedicado mucho a familia, parejas, a todo lo que es el sistema familiar. Me gusta mucho lo sistémico, ya sea a nivel personal, como sistema complejo que somos, y a nivel grupal, como el sistema familiar también, que es muy complejo también. Tú me vas diciendo si se escucha bien, porque entiendo que hoy con la tormenta de Sí, nieve va a haber... ¿Ok? Bien. Si no, repito, no hay sí, problema. cualquier cosa te voy avisando. Fabri, gracias por sobre todo aceptar esta invitación a compartir con muchas personas que nos encanta este tema de la crianza consciente, pero además asociada con el eneagrama. Y bueno, vamos a Exacto. empezar a hablar un poquito de eso. En los temas de la psicología se habla de que los niños, y bueno, nosotros también cuando vinimos a este mundo y éramos niños, traíamos unos filtros y otros que no traemos. Entonces, cuéntanos cómo es ese proceso, esa carencia de filtros o la existencia de algunos filtros en nosotros que son innatos, cómo influyen en ese proceso de adaptarnos a las experiencias que empezamos a vivir en la infancia. Sí, digamos, el eneatipo, que es lo que nos concierne acá, ¿no? Con el tema del eneagrama, la personalidad se forja en el encuentro, en lo que se llama la frontera del encuentro, es decir, donde se encuentran dos situaciones intrapsíquicas, o sea, de nosotros mismos, que es el temperamento por un lado y el entorno por el otro. O sea, nosotros venimos con un temperamento que es como si se quisiera el yo innato, digamos, que no necesariamente es el yo que luego va a derivar en el yo psicológico, sino una forma de percibir orgánicamente, o sea, esto ya es muy intuitivo, muy instintivo, la forma de percibir el entorno orgánicamente y el encuentro del entorno, en donde se encuentran entorno y el instinto de supervivencia, este temperamento, en esa intersección vamos a formar el eneatipo. Entonces, es un poco de donde vinimos a nacer, nuestro entorno familiar, nuestra madre, nuestro padre, y las cosas que nos pasaron los primeros años de vida, junto con el temperamento que nos da una especie, ni siquiera es una percepción cognitiva, no es una interpretación porque todavía la parte cognitiva no está desarrollada, sino es simplemente una percepción orgánica de cómo nos recibe o cómo nos adaptamos a ese entorno. En la adaptación entre este temperamento que recibimos y el entorno surge el carácter o la personalidad. Sí, y por eso es tan importante esos primeros años. Normalmente se habla de 0 a 5, de 0 a 7, sobre todo que es donde se empieza a construir como lo que tú dices, esa simbiosis entre los filtros o, bueno, el temperamento que cada uno traemos con esa percepción y se va formando ahí la identidad, ¿no? De cada uno de nosotros para ya Tal cual. ir construyendo ese eneatipo que hace parte, digamos, luego de toda que camina con nosotros, mejor dicho, todo el resto de la vida. En la psicología Gestalt y sobre todo en la Gestalt sistémica, nosotros miramos mucho, mucho lo que se llama la frontera de contacto. La frontera de contacto es donde, como toda frontera, imagínate que hay una guerra, en una frontera son dos países, ¿no? Bueno, en esa frontera, en esa pequeña franja en donde se entrecruzan estos dos países, podríamos decir que nosotros es donde formamos el yo. Y es muy importante sistémica porque nosotros observamos mucho la interacción, o sea, lo que sucede en esa frontera, no tanto de un lado del temperamento ni tanto del entorno, sino en el encuentro, justo en esa frontera en donde nuestro organismo se encuentra con el entorno. Ahí se va a formar la personalidad o el eneatipo. Por eso es tan ida y vuelta, ¿no? Porque a la vez un niño, un bebé que llega a una familia modifica esa familia. Y esa familia que recibe a este niño o a esta niña que acaba de nacer, también es modificada y está modificando al niño. Entonces, es como una especie de frontera dinámica en donde se produce una interacción que nos va forjando y nos va formando esta personalidad o el eneatipo, o tantas formas de llamarlo, o el ego, ¿no? Pero no es ni más ni Sí, menos que una adaptación necesaria que sí. todos tuvimos que hacer. Y esa adaptación, yo recuerdo cuando estábamos estudiando contigo en este curso de crianza consciente a través del eneagrama, tú nos decías ese proceso de adaptación en últimas es un mecanismo de defensa
que cada uno estamos desarrollando, porque es nuestra forma como de sobrevivir a lo que estamos viviendo. Cuéntanos un poquito, Fabri, cómo es ese proceso, bueno, cómo es que nosotros, pues no se trata aquí de que hagamos toda una clase, pero sí que nos compartas un poquito para todos los que están escuchando este espacio, cómo es ese proceso de creación de ese mecanismo de defensa. Eh, a mí me gusta hacer Un una poquito la salvedad, porque si señal, bien esperemos un momento a ver. Ay, verá que se cortó un poquito la señal, sigue, Fabri. me gusta hacer una aclaración, porque para mí, y desde mi perspectiva, está muy bien aplicado el término mecanismo de defensa en un adulto, pero yo en un niño lo llamaría, a lo mismo lo llamaría mecanismo de adaptación. Como hemos visto, digamos, un niño busca ser, o sea, ser lo que es, poder expresar sus impulsos, sus instintos, sus necesidades, busca pertenecer a la manada, a esta familia, y esto es instintivo, son instintos básicos dentro del eneagrama, ser, pertenecer, y busca el continuo de amor. Sin duda alguno de estos en algún momento sufre, ¿me seguís? ¿Me estás escuchando? Sin Sí. duda, nuestro sentido de decidad, o sea, lo que somos naturalmente, expresarnos tal cual somos como niños, o nuestro sentido de pertenencia a la manada, o nuestro continuo amor, sin duda alguno de estos tres factores, o los tres, generalmente los tres, es en algún momento interrumpido o, si se quiere, entre comillas, dañado, ¿no? De esto de la idea de la herida, ¿no? En algún momento se daña o nuestro sentido de decidad, ser lo que somos y ser aceptado por lo que somos, porque papá y mamá no le gusta que yo sea muy revoltoso, o que yo sea gritón, o lo que sea, ¿no? Nuestro sentido de decidad, en algún punto la aceptación es dañada. Nuestro sentido de pertenencia, ¿no? En esta familia eso no se hace, ¿no? Una frase que uno podría haber escuchado mucho. Y eso daría como uno desde el adulto lo entiende lo que está diciendo, pero el niño lo capta como me van a dejar afuera de la manada, orgánicamente, imagínate en el instinto, ¿no? En el mamífero, me van a dejar fuera de la manada, y yo fuera de la manada no subsisto, porque soy un niño pequeño, que no me puedo Ujú. arreglar solo todavía. Entonces el sentido de pertenencia puede ser dañado, o el continuo de amor, como hemos visto, en esta interrupción que a veces se produce en este flujo amoroso que puede ser de madre, padre, ya sea o por sí un hecho interpretativo, porque mamá o papá salieron a trabajar y me dejaron el cuidado de alguien más, o porque fallecen, o etcétera, etcétera. Entonces, en alguno de estos tres lugares o en los tres, generalmente se produce la herida, se produce un daño que genera mucha angustia en este nuevo ser, en este organismo, en este niño, niña, y que va a necesitar de un mecanismo adaptativo, es decir, va a necesitar de un mecanismo psicológico que haga que toda esta angustia que está sintiendo por sentir que no puede pertenecer a la manada, o por sentir que no es aceptado tal cual es, o por sentir que el continuo amor se interrumpe, esa angustia la necesita mandar al inconsciente, o sea, necesita que no esté ahí delante, porque si no, no le permite seguir desarrollándose, adaptándose. Entonces la va a mandar al inconsciente esa angustia, ¿a través de qué? De lo que hoy llamamos mecanismos de defensa, que en un adulto terminan siendo mecanismos de defensa, pero en un niño son mecanismos adaptativos que nosotros como terapeutas miramos para entender lo que está pasando en la dinámica familiar, que lleva a que ese niño o esa niña tengan que echar mano de ese mecanismo para poder seguir adelante. ¿Se Ok, entiende? gracias. Yo creo que sí, eso está genial, esa explicación aquí maravillosa. Y bueno, aquí hay varios amigos desde diferentes partes que se están conectando y seguramente están muy interesados en esto desde Costa Rica, desde España, de Argentina, de Colombia. Así que bueno, ahí estamos con todos muy conectados. Fabri, y dentro de esos Ahora, mecanismos, tú nos wait, compartías, Beatriz, sí, importante algo. Eso, cuando somos chicos, el mecanismo de defensa o este mecanismo adaptativo que le llamamos mecanismo de defensa permite que todo eso vaya al inconsciente. Ahora, todo eso que nos va generando angustia y que nos da la sensación de que peligra nuestra pertenencia a la familia o nuestra aceptación de mamá y papá o nuestro continuo de amor,
va mandando a través de ese mecanismo algunos aspectos propios a la sombra. Y acá se empieza a producir la sombra de la cual nos vamos a partir y nos vamos a polarizar. ¿Entiendes? Entonces, Sí, al niño y a la niña le es necesario para poder interactuar de la mejor manera y de la manera más adaptada con ese entorno. Ahora, ¿qué pasa cuando nos hacemos grandes? Cuando nos hacemos adultos, seguimos trabajando con ese mecanismo de defensa y seguimos negando esas partes que quedan en la sombra. Y entonces, ¿qué somos? Somos, si se quiere, fracciones de nosotros mismos, pero no llegamos a ser un entero, ¿no? Esto de que se habla de la integridad. ¿Qué es la integridad? La integridad es cuando me amigo de mi sombra, cuando le echo luz a mi sombra y la integro y haga que trabaje junto con mis aspectos de luz. Cuando mi aspecto de luz y mi aspecto de sombra interactúan y trabajan en una danza, entonces yo me empiezo a integrar y dejo de estar en así. partes. Eso es lo que nos pasa a los adultos. ¿Por qué el eneatipo en teoría es una limitante? Porque es una parte, está fraccionando un modo de actuar automático, dejando en la sombra un montón de aspectos que ese modo de actuar no acepta, no toma. Tú lo puedes ver, en el eneagrama tú puedes ver, supongamos que pudiéramos mezclar un 2 y un 8, ¿no? ¿Cómo sería esa integración? Un 2 y un 4. ¿Me entiendes? Fíjate cómo en las líneas vemos las polaridades Sí, separadas. así es. Así es. Y yo pienso que por eso cuando uno trabaja, bueno, tú ya te adelantaste un poquito a un tema y era cómo actuaba ese mecanismo de defensa ya en la parte adulta, porque digamos que para el niño, bueno, es un modo adaptativo y cuando nosotros también fuimos niños fue nuestro modo adaptativo, pero cuando crecemos, eso empieza a ya no ser un modo adaptativo, ya no es tan bonito, digámoslo el proceso, sino que ya se empieza a notar mucho más, como tú dices, esa sombra y entonces empezamos a tener todos estos conflictos en las relaciones interpersonales, en no sentirnos completos como seres humanos, en estar como en ese a veces ese vacío existencial, todas estas circunstancias que se nos van presentando. Pero cuéntanos tú, complementanos eso, o sea, cuando nosotros crecemos, luego ahí, ¿cómo ves tú esa sombra que empieza a ya no ser el mecanismo adaptativo, sino que se empieza a ver quizás Ese, mucho más ese en las mecanismo de relaciones? defensa, que fue un mecanismo adaptativo del niño o de la niña al entorno que le toca vivir, pasa a ser un mecanismo limitante de nosotros mismos. Por esto que nos deja solamente unas fracciones, unas partes de nuestra personalidad, en nuestra conciencia, en nuestras luces, y mucho en la sombra, que no aceptamos de nosotros mismos. Acá es donde se complejiza nuestro interior, ¿no? Porque empezamos a adquirir otras habilidades, empezamos a interactuar con otras personas, empezamos a crecer, a tener otras habilidades cognitivas, y sin embargo algunas cosas las empezamos a fraccionar automáticamente y las vamos mandando a la sombra. Entonces, claro, si queremos estar completamente integrados, tenemos que tomar esa energía que mandamos a la sombra, que además nos cuesta energía sostener, ¿no? Nuestros aspectos negados, nuestros aspectos en sombra, nosotros nos cuesta una energía psicológica mantenerlos en el inconsciente. O sea, nuestra psiquis hace un esfuerzo por sostenerlos allí bajo en el sótano. Y entonces, o por lo menos se producen, si no, peleas internas, ¿no? Discusiones internas, cuando nosotros tenemos dos aspectos nuestros que luchan, ¿no? Por tener razón. Cuando Así tenemos es. lo típico, el sentirme bueno y el sentirme malo a la vez, ¿no? Que muchas veces luchan. Yo Sí, arrancando desde lo más sencillo, ¿no? Y entonces, sí, claro, de lo más, digamos, común que hablamos. empiezan a ser mecanismos limitantes, empieza a ser que nosotros estemos en pedacitos y que solamente estemos echando mano a algunos pedacitos. Entonces, supongamos, si en mi conciencia yo me identifiqué, ¿no? Me identifiqué con estos aspectos que dejé en luz, y como en mi infancia el aspecto que era aceptado era un aspecto buenachón, eh, que se acomodaba a todo, adaptativo, que nunca se quejaba, que nunca pedía para sí, que lo que estaba bien para el grupo estaba bien para mí, luego, cuando me hago grande, hace que eso
termine alejándome, por ejemplo, de mis propios gustos, de mis gustos personales, o de tomar una determinación, o de elegir firmemente algo por mi vida. ¿Por qué? Porque estoy identificado con ese bonachón, dador, que se integra con el grupo y que un poco se disuelve en el grupo, y eso hace que de grande me vaya alejando de mis propias necesidades, de mis propios gustos, o de tomar partido por algo. Entonces, cuando Ujú. nos identificamos con ciertos aspectos y dejamos otros por el mecanismo de defensa en sombra, no estamos más ni menos que perdiendo potencia propia. O sea, nos desenergizamos, nos despotenciamos, digamos, nos desempoderamos. Y justamente integrar estos aspectos, reconociendo el mecanismo de defensa, es lo que nos puede dar muchísima más luz y muchísima más flexibilidad y realmente volver como al ser interior que es realmente ilimitado, desde donde podemos observar tanto las luces y las sombras y, si Dios quiere, hacerlas trabajar juntos. Fabri, quisiera que de pronto las personas que nos están viendo, si me colocan así una manito, si nos están escuchando bien, si están escuchando esta información tan importante de Fabri, porque yo te escucho bien, pero veo que la imagen por momentos se me pixela, entonces quisiera validar que me coloquen así una manito o me digan si están escuchando bien, sobre todo que podamos escuchar esta información tan importante que nos estás compartiendo. Fabri, hay algo, bueno, aquí todavía no me colocan manitos, no me dicen cómo está, vamos a ver cómo, si me van contestando. Bueno, hay algo que tú has dicho muy importante de todo esto y es el tema de cómo nos vamos desnaturalizando, despersonalizando de quién somos a veces en esas entregas, como en el ejemplo que tú estás poniendo. Pero cuando somos pequeños también hay un impacto grande que tiene, por ejemplo, los padres o los tutores, los docentes sobre nosotros. Y entonces a veces tenemos unos rasgos, eso que tú decías, la frontera, ¿cierto? Que se está compartiendo entre, entre lo que es el tema de nuestro temperamento con lo que nos va ocurriendo en las experiencias y se forma todo esto, pero pasan dos cosas, a veces los padres o potencializan eso y dicen, wow, pero mi niña, qué linda, la princesa, o qué lindo fulanito que parece ya un gran adulto. Tú por ahí les tienes unos nombres a cada tipo de niño en este eneatipo, pero entonces, o que fulanito siempre tan juicioso, tan quieto, tan formal, y todo este tipo de cosas los potencializamos o lo contrario. Pasamos a es que es un niño muy inquieto, es que tiene que estarse quieto aquí como el hermano. Entonces, ¿cómo influye todo eso, Fabri, en ese proceso también de adaptación? Cuéntanos un poquito de esa formación del eneatipo. A diferencia del trabajo con los adolescentes, los niños, las niñas siempre, siempre van a buscar ser aceptados por los padres. O sea, incluso aunque hagan un berrinche y se rebelen a eso, en el fondo están buscando ser aceptados. Entonces van a adaptar todo su comportamiento y van a adaptar todo su estilo de personalidad tanto a las expresiones explícitas del padre y de la madre, como a las implícitas. Pueden ser gestos, puede ser que levantaron una ceja, pueden ser que hicieron una mueca, todo lo van a percibir y consciente o inconscientemente se va a ir preformateando, o sea, va a ir tomando una forma ese yo o esa personalidad basado únicamente en lo que el niño o la niña perciben como en esto de prueba y ensayo, que les va trayendo más atención que se traduce en cariño de sus padres. O sea, piensa lo siguiente, a veces atraer la atención de mis padres, de mi padre y mi madre, puede ser porque hago las cosas bien, o porque lloro muy fuerte, o porque me enfermo. Fíjate, son todos muy matices muy diferentes. Sin embargo, atraer la atención para el niño o la niña siempre es símbolo de estar siendo mirado, de estar siendo aceptado, que es lo nosotros como mamíferos necesitamos la mirada del otro, por eso tan importante la relación de pareja también que viene de la mano de esto. Y entonces cualquier forma adaptativa que nos traiga más atención
es la que el niño va a tomar. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que tanto la forma o la personalidad del padre como la personalidad de la madre son fundamentales, o del tutor que le tocó, son fundamentales para ir formando su personalidad. Por eso es muy importante también en la crianza consciente chequearse a uno mismo qué es lo que está transmitiendo al niño, ¿no? Que el niño haga de espejo. O sea, si se comporta demasiado revoltoso, ¿por qué quiere llamarme la atención? Le estoy dando poca atención, o cuando le doy la atención no tiene calidad porque estoy mirando el celular, ¿no? O viceversa, por ejemplo, se enferma mucho, se cae, se tropieza, se lastima, de esa forma llama mi atención. ¿Qué pasa? ¿Cómo es mi atención como padre, como madre cuando hace las cosas bien? ¿Le doy importancia o simplemente lo que está bien no me importa tanto? Soy más asustadizo en mi crianza. Entonces, claro, cuando se enferma sí estoy encima. Entonces el niño lo percibe como una demostración de atención y por ende una demostración de cariño. Entonces es muy importante como padre y madre prestar mucha atención a lo que nuestros hijos manifiestan, porque allí hay como un retorno en esta frontera de contacto, lo que están percibiendo o cómo lo están interpretando, porque a veces no es que uno lo haga, es simplemente como el niño toma eso. Ujú. Así es, y tú estás tocando dos temas muy importantes, que es también algo que tú, bueno, ahorita vas a trabajar, que es este curso maravilloso también de la pareja consciente, del tema de los vínculos, o sea, y bueno, y tú lo estás enfocando, digamos que en una relación de pareja, pero también eso aplica en todo lo que es la relación en general con todas las personas, porque viene ese proceso adaptativo de todo ese mecanismo de defensa y luego llegamos a la edad adulta y hacemos el mismo berrinche a la pareja, hacemos la misma actitud, tenemos el mismo comportamiento en últimas. Y entonces Mira, empezamos ahí también a encontrar esos vicios que van a estar asociados un poco con ello, ¿no, Fabri? mira, en la pareja sucede algo eh, muy dispar. Yo veo que en la pareja nosotros nos acercamos a un otro, por un lado, intentando que llene o que cure la herida de la infancia. Nosotros cuando nos ponemos en pareja, inconscientemente buscamos a alguien que cure nuestra herida de infancia, que viene a llenar ese vacío que nos quedó de cuando éramos chicos. Sí, es esto casi conscientemente, podríamos decir, ¿no? O sea, es como, eh, si quiero ser aceptado por lo que soy, porque mis padres eran muy exigentes, voy a buscar a alguien que sea como más blando, ¿no? En eso, ¿no? O sea, es como, sin embargo, inconscientemente vamos a tratar de repetir el patrón que El generó la patrón. herida. Así es, ¿Entiendes? así es. Por eso a veces caemos en una relación tóxica detrás de otra. ¿Por qué? Porque nosotros nos acercamos buscando quien cure nuestra herida y a la vez quien la perpetúe. ¿Por qué? Porque así aprendimos, así fue la forma de amor que tomamos de nuestros padres. Y entonces para nosotros la palabra amor, la sensación de amor, está encerrada o circunscripta en una forma, en unos parámetros que son los de la herida de la infancia. Entonces, claro, cuando nos acercamos a un otro, buscamos que nos cure eso y a la vez que perpetúe la herida, porque es la forma en que nos aprendimos a relacionar desde el amor. Es muy loco, pero sucede así. Sí, claro, totalmente. Y eso nos ocurre desde esa herida también con todas las relaciones. O sea, uno normalmente, digamos, como que la que quizás es más evidente para algunas personas, pues es la relación de pronto sentimental, ¿cierto? Que tiene, pero si uno empieza a revisar en las demás relaciones, en cierta forma va buscando lo mismo, ¿no? Ese mismo comportamiento y bueno, ahí siempre empieza uno a decir, siempre me pasa lo mismo y resulta que a veces es porque, pues obviamente somos nosotros con nuestra herida al hombro con la que vamos interrelacionándonos. Entonces, por eso es muy importante y yo pienso, Fabri, a mí en lo personal me gusta mucho trabajar en Enneagrama primero, sobre todo también desde la persona, que empecemos a reconocernos y lo que tú trabajas muchísimo, muy lindo para esto de la crianza consciente también es que nos sirve no solamente para el trato con los niños y los jóvenes,
sino para también encontrarnos con nuestro propio mecanismo de adaptación y reconocerlo. Y para mí, aunque tú decías ahorita, la idea es que luego entremos en esa integralidad. Obviamente, primero nos toca ver eso que está allí en el ego, que está en la sombra, para poder ahí sí luego poder integrar, que yo creo que ese es como el primer paso, porque si no lo hemos reconocido, pues difícilmente podemos integrar algo. Bueno, yo quiero por acá que nos están haciendo una preguntita entre las muchas personas que se han venido uniendo y que, bueno, afortunadamente te estamos escuchando. Ahí dice, ¿y cómo se corrige esas heridas para mejorar? Bien, lo primero, por eso están tan de la mano el curso de la crianza y el curso de pareja. Para mí es como, yo los podría llamar curso primer nivel y segundo nivel, porque, digamos, ¿cómo acercarte a una pareja consciente si no has reconocido tu herida de la infancia, ¿no? O sea, es como, les estoy diciendo que en la pareja vamos a buscar quien nos cure la herida y a la vez quien la perpetúe, al mismo tiempo, por eso es que a veces en las parejas surgen estas incoherencias, ¿no? En donde te reclamo, pero por otro lado no te permito. O sea, te reclamo atención y cuando me la das no la tomo. ¿Lo habrás visto alguna vez? Entonces, Creo que eso cómo nos se pasa a todos, en mayor o menor proporción nos pasa. o te reclamo demostraciones de afecto, pero las demostraciones de afecto con tu forma no me sirven, es con mi forma. Entonces no las puedo tomar, ¿no? Bueno, ¿y cuántas cosas? ¿O cuántos formatos? Yo acá estaba haciendo una lista para este curso. Mira, te cuento algunos formatos de pareja y ahora contesto la pregunta esa. Formatos que he visto en el consultorio. El que eleva la voz con el que se traga todo. O sea, las dos partes, ¿no? El que grita y el que traga, ¿no? Fíjate cómo se conjugan, ¿no? El que grita y el que se traga todo no dice nada. El introvertido junto con el extrovertido. El mandón se junta con un obediente o una obediente, ¿no? El triste o la triste con un alegre. El responsable generalmente se hace cargo de un irresponsable. Estas mujeres muy responsables que terminan tomando de pareja a hombres completamente irresponsables en la vida, tal vez sin trabajo, ¿no? Y yo te voy a responsabilizar, yo me voy a hacer cargo de ti. Fíjate cómo se produce un pacto inconsciente de tú te haces cargo de mi sombra y yo de la tuya. El fuerte con el débil, ¿no? O con el frágil. El corajudo con el asustadizo, ¿no? El que es valiente y se junta con un temeroso, ¿no? El invasor con el que se retrotrae. Parejas 2 y 5 hay miles, ¿no? En que yo te voy a sacar de la cueva, yo te voy a llevar a esta zona de amor. Y el 5 se aleja, se aleja, se aleja. Y el otro entra, ¿no? Y la víctima y el agresor, ¿verdad? Inconscientemente formas vinculares que existen y evidentemente, así como vienen a buscar que curen mi sombra, también esa forma vincular va a perpetuar la sombra. Porque si tú te haces cargo de mi sombra, yo no me hago cargo de mi sombra. Por ende, mi sombra sigue allí estando. Ese es el tema. Sí. ¿Entiendes? Sí, por eso ¿Y me cómo? parece tan importante esto de, o sea, el enneagrama no solamente es el número, y eso yo quiero siempre lo refuerzo, digo, no es poner un número, sino es a partir de esa identificación de esas características, de reconocerme, poder empezar como tú dices, pues, empezar a integrar esas sombras para realmente darme cuenta y si ya estamos en la relación. Normalmente, pues cuando llega esa información ya estamos lanzados al agua en esas relaciones que tú dices que nos estás compartiendo ya, y uno dice, no, pues yo hubiera sabido esto antes, de pronto tomo otras decisiones, ¿no? Y hay parejas, bueno, que se han separado y todo esto por todas estas circunstancias. Pero entonces, ahora sí, te doy el paso para que contestes la pregunta que nos La, estaban haciendo. ¿Cómo corregir la, todo eso, Roger? la respuesta tanto en la pareja como en la crianza es la palabra clave que yo uso, es la conciencia. Desde el momento en que nosotros hacemos conscientes la puerta del sótano, y la puerta del sótano es el mecanismo de defensa, tenemos que abrir y mirar qué dejamos detrás.
porque todo lo que dejamos detrás del mecanismo de defensa o que el mecanismo de defensa ocultó, todo eso es parte nuestra también. Y está pujando y nos está neurotizando porque está pujando por tener un lugar, porque lo escuchemos, ¿no? Si yo me planto en mi rol de protector y de fuerte y escondo mi ternura y mi debilidad, tarde o temprano mi ternura y debilidad quieren tener un lugar en mi vida, porque esto me va desgastando. Y entonces, si yo no la escucho, a la larga cada vez los aspectos tiernos y débiles van a gritar más fuerte. Y eso se esconde todo detrás del mecanismo de defensa. Entonces, lo primero es hacer consciente cuál es el propio mecanismo de defensa. Fíjate, Beatriz, mucha gente entra al enegrama y sabe bastante bien la pasión y la fijación, pero a veces se olvidan del mecanismo de defensa. Y yo creo que si uno sabe su eneatipo, tiene que estar muy, pero muy consciente del mecanismo de defensa. Porque el mecanismo de defensa es la puerta que nos lleva al sótano. O sea, el mecanismo de defensa es la puerta que encierra en el sótano todos esos aspectos que no queremos integrar de nosotros mismos. Y allí se encuentra la herida. Entonces, sí o sí uno tiene que estar consciente cuál es el propio mecanismo de defensa, porque es la propia ceguera en la vida y en las relaciones. Y abrir esa puerta y ver, o destapar esa caja de Pandora y ver qué hay allí. Así se Sí, empieza que la normalmente nos curación. duele. Duele, Norm- duele, es incómodo, no nos gusta, nos lleva a lugares que no quisiéramos, nos cambia el entorno, nos cambia las relaciones, nos cambia las amistades, nos aleja y nos acerca de familiares. Es así, pero es la Así forma. es, así es. Así es, y eso hace parte también de, yo pienso que del ejercicio de hacernos conscientes, ¿no? De darnos cuenta cada vez más, incluso cuando aparece ese mecanismo que uno está haciendo algo y uno dice, uy, ahí está, ahí, ya empieza uno a verlo ahí como más, no tan a la sombra, sino ya lo ve uno adelante y dice, bueno, aquí estás, ok, ya te voy reconociendo y me voy dando cuenta cuánto está tan intensificado y cuánto está casi que manejando el control de la vida y casi que manejando todo lo que uno hace, porque lo hemos tenido olvidado, pero él está ahí, que nos está conduciendo todo lo que estamos haciendo. Fabri, yo quiero que tú vayas compartiendo con las personas que se han conectado sobre este curso maravilloso. Hablemos primero del de crianza consciente, que yo lo recomiendo así de corazón y por eso quise que hiciéramos este encuentro, porque acabo de hacerlo contigo el semestre pasado, este curso lindísimo de crianza consciente, pero cuéntales tú a los que nos están acompañando de este tema, porque te quedan además poquitos cupos, ¿no? Sí, de pareja quedan solamente 2 y de crianza consciente quedan solamente 5. Y es el último curso, son los últimos 2 cursos que doy en el año, hasta el año que viene. Mm, eh, el curso de crianza consciente es el curso, yo creo, básico para entender la herida, ya sea personal como la de los niños que se vayan cruzando en nuestra vida. Es un curso en donde vamos a la raíz, o sea, el por qué y el para qué existe el eneatipo. Es un curso muy root, lo llamo yo, ¿no? Porque tocamos la fibra de raíz, es decir, está bueno saber el eneatipo, está bueno saber la foto de hoy, pero entender cuál fue la historia para llegar a la foto de nuestra personalidad hoy, yo creo que eso es muy enriquecedor. Y hablamos de las fibras que se tocaron en la infancia, o que nosotros como padres tocamos en la infancia de nuestros hijos, o como educadores en los niños que van pasando por nuestra vida, y cómo vamos a generar cambios y vamos a modificar esa personalidad, ya sea para flexibilizarla o ya sea para fijarla y endurecerla aún más. Entonces, es un curso de 3 meses, es un curso que yo doy en 2 franjas horarias. Los cupos son reducidos porque me gusta interactuar con todos. Es en vivo, no son clases grabadas. Y bueno, tiene material teórico práctico, tú lo hiciste. Hacemos dinámicas para el darse cuenta, para que realmente el aprendizaje nos traspase. Y yo la verdad que es un curso que amo, no sé tú qué más puedes aportar de este curso.
que lo hiciste. No, a mí me encantó sobre todo porque a la vez que estamos hablando, digamos, de esta parte, bueno, un poco teórica de la información y que obviamente cada uno vamos, sobre todo nuestro propio eneatipo, pues lo vamos entendiendo supremamente claro como todo ese camino, todo lo que ha ocurrido, ¿cierto? Reconocerlo, traer lo que decimos de allá de atrás, de la sombra, venga, lo ponemos acá al frente, pero también lo que tú dices son estos ejercicios que hacemos que nos permite a través de la interacción, que aunque es un curso virtual, pues hacemos, tú nos acompañas en ese ejercicio de grupos, de parejas, de ir haciendo todas estas dinámicas y que nos permite no solamente interactuar para que nos quede implementado, digamos, esto que tú nos estás explicando desde la teoría, sino que realmente lo vivamos y empecemos también cada uno de nosotros a sanar ese niño que trasegó y que bueno, ha venido dando tumbos, digo yo, porque todos en últimas, de una u otra forma, como tú lo decías ahorita, ya sea porque el entorno realmente nos afectó o porque nosotros lo percibimos de esa forma, pues sencillamente se nos ha venido dando. Aquí Tania Palacios también, que es compañera de la promoción pasada, dice que es maravilloso, si tienen la oportunidad, tómenlo. Realmente es un curso que yo creo que todos los que lo hicimos lo recomendamos, Fabri, porque nos sirve en todo sentido, a nivel personal, para el trato con los niños, con los jóvenes y también para poder, quienes trabajamos temas terapéuticos, pues también para interactuar con padres y con niños, también porque todos en última llevamos ese niño interior. Y cuéntanos un poquito el de parejas, que también te quedan solamente 2 cupos. Yo les cuento que ya estoy inscrita, así que mi cupo ya está asegurado. Cuéntanos un poquito, Fabri, de ese curso de parejas conscientes. Bien. En el de niños es un curso académico, teórico, práctico también, en donde vamos a ir analizando la estructura de personalidad de cada niño y cómo es la interacción estándar o típica o sistematizada o el modelaje con el entorno. En cambio, en el de parejas, lo que vamos a hacer es analizar, en lugar de las dos partes, lo que vamos a analizar es el nosotros. Es decir, el vínculo que se establece, que yo te decía, Beatriz, ¿me escuchas? Sí, Lo que vamos a hacer es, está un poquito intermitente el sonido y aquí también se me acabó mi batería, no sé qué pasó. Bueno, pero okay, no, sigue, sigue. vamos, vamos a aprender de cómo es la forma en que nos vinculamos, la relación que está entre mi yo y tu yo, generamos un nosotros. Ese nosotros va a tener una forma y va a tener 9 dinámicas dentro que tienen que ver con el eneagrama, pero no tiene que ver con la compaginación de eneatipos, sino más bien, o con la compatibilidad de eneatipos, sino más bien los 9 aspectos del eneagrama, cómo se manifiestan en ese nosotros, como ese tercer ser. 1 más 1 es más que 2. El nosotros. A mí lo que me gustaría, Beatriz, si tenés ganas, también dura 3 meses y son clases también vivenciales online. Me gustaría que hagan preguntas, por ejemplo, me pueden preguntar por mecanismo de defensa de algún eneatipo o lo que quieran preguntarme, dar un espacio así de interacción, así no estamos solamente tú y yo. Ajá, claro que sí. Bueno, mientras aquí se animan a preguntar, yo te voy a ir dando una idea de algunos por acá que conozco. Eneatipo 4, ¿cuál es el mecanismo de defensa? El mecanismo de Mientras se defensa animan a seguir eneatipo preguntando. 4 es la introyección. La introyección es un mecanismo de defensa muy interesante porque nos acompaña siempre en la vida. Y lo que ha sucedido como método adaptativo es básicamente en esta percepción del bebé, porque acordémonos que el eneatipo 4 por lo general tiene formas de aparecer cuando son muy pequeños. Entonces ha habido como una percepción abandónica, ¿no? Ha habido como una percepción de falta, como de necesidad. Entonces, lo que ha sucedido es que el bebé ha recibido esa sensación de abandono
Y entonces, en esa angustia de poder como de perder el apoyo ambiental, el apoyo del entorno, llora y llora más fuerte, ¿no? Como decimos los cuatro, no solo lloran y se quejan y reclaman, sino que reclaman y reclaman más fuerte, el doble, ¿no? Y entonces lo que hace la introyección es mandar hacia adentro todos los aspectos negativos del entorno. Es decir, cualquier malestar que había en papá y mamá es mi culpa, es por mí. Yo soy el malestar encarnado. Entonces, eso no solo va dañando la autoestima, no solo va dañando la autoestima del niño o de la niña en el tipo 4, sino que además genera mayor apego y mayor dependencia del entorno. Es decir, necesito más de ustedes porque yo no valgo lo suficiente. Eso es el mecanismo de la introyección. Mandan hacia adentro como si quisieran tragar a papá y a mamá porque no me es suficiente. ¿Entiendes? Exacto. Entonces, en Sí, lugar de sí, tragar a sí. mamá y a papá, tragan todo lo que perciben del entorno. Y por lo general, como una sensación de abandono, hay como una sensación de carencia, y entonces van a tragar esos aspectos negativos. Entonces terminan creyendo que ellos o ellas son esa negatividad en su familia, son esos aspectos negativos, ¿no? Y desde Sí. allí empiezan a vincularse con el mundo. Por supuesto, es una vinculación con una autoestima dañada, porque si yo soy todos esos aspectos negativos, no voy a tener una buena autopercepción. Acá lo más importante es la autopercepción. A ellos mismos se perciben desde esta manera, desde este cristal, desde esta lente, desde este mecanismo de defensa, como si se quiere, con todos estos aspectos negativos adentro. Bueno, por aquí están preguntando el mecanismo de defensa del 8, varias personas, y del 2. Entonces, para que les Sí. compartamos, El del y 2 también antes de que conteste Fabri, están pidiendo información de tus cursos, eso está ahí en tu página, en tu Instagram, está muy claro la información, y le pueden escribir a Fabri por interno también me, para recibir esos datos. Dale con el me 8 y con el escriben, 2. me escriben a Soy Fabri, o sea, arroba Soy Fabri MT es mi Instagram y me escriben allí, yo les mando el programa de estudio. El del 2 es el mecanismo de defensa, es la represión. ¿Y qué es lo que reprime el 2? Bueno, justamente mantiene alejados de la conciencia, o sea, del darse cuenta, pensamientos y emociones que son consideradas desagradables o que tienen que ver con carencias y necesidades personales. Recuerdas que el 2 tiene esta falsa abundancia, ¿no? Hizo como una especie de sobrecompensación para ponerse en el papel de dador. Entonces, si yo estoy en el rol o en el acting como niño de dador, de llamativo, de encantador, obviamente, un dador, un llamativo, un encantador no conjuga también con un carente, un necesitado, ¿no? Todo lo que dijimos del 4, ¿no? Y entonces lo que aprendió a través del mecanismo de la represión es a reprimir todas sus necesidades, sus vulnerabilidades, sus carencias. ¿Para qué? Para poder mostrarse en este rol de dador, de maravilloso, de ¿No es encantador o suficiente? encantador, de autosuficiente. ¿Por qué? Pero porque el entorno así lo valoraba, ¿no? O sea, tal vez es un entorno en que le daba mucha atención o mucha importancia a la niña estrella o al niño maravilla, ¿no? A estas cosas como muy carismáticas, ¿no? Entonces, como recibía mucha atención desde allí, empezó a generar ese acting en esa personalidad y, por supuesto, reprimió, que es un mecanismo que manda al inconsciente, todas sus sensaciones desagradables, ¿no? La vulnerabilidad, la carencia, los impulsos eróticos, etcétera. Bueno, y el del Así 8. funciona. El mecanismo del 8 que tenemos es la negación y la insensibilización. Es un mecanismo conjugado, ¿no? Por un lado, niegan sus aspectos vulnerables, sus aspectos tiernos, y en esto de mantenerse firme, porque acuérdate que generalmente los 8 venimos de entornos de cierta rudeza, ¿no? Como digo, pueden ser entornos violentos, que hay mucho 8 en entornos violentos, o puede ser entornos en donde un padre o una madre es 8 y es muy rudo, ¿no? Muy rudo en su forma de crianza. Y entonces el niño tiene dos caminos, o tomar el papel de víctima o tomar el papel de victimario. O sea, o someterse o someter. Y entonces el 8 tomó el camino de hacerse fuerte, ¿no? Y en esto hacerse fuerte, ¿cómo hago para ser fuerte ante tanto dolor?
necesito la negación y la insensibilización, es negar mis aspectos tiernos y a la vez no sentir tanto este dolor, porque sentir el dolor me debilita, ¿no? Entonces, Así imagínate es, en un entendible. entorno de mucha rudeza, para que este niño, esta niña puedan subsistir, puedan seguir evolucionando en su vida, que es lo todo organismo trata de sobrevivir, bueno, van a necesitar adaptarse a este entorno de rudeza, negando sus aspectos tiernos y a la vez insensibilizando el dolor que esto produce, porque si no la angustia los debilita. Entonces, Sí. básicamente, el mecanismo de defensa es la negación y la insensibilización. Los 8, cuando abrimos la puerta de este mecanismo adaptativo de la insensibilización y la negación, realmente nos encontramos con un niño vulnerado, con un niño tierno, muy apapachable y muy dolido, con mucho dolor, ¿no? Mucho dolor ahí en la infancia que se guardó. Por eso vemos esos ochos así súper fuertes que en esos momentos, pum, de pronto se derrumbaron, que uno a veces dice, wow, encontramos, y bueno, creo que eso nos pasa a todos, porque los otros ya somos llorones por naturaleza. Exacto. Fabri, están preguntando por el mecanismo del eneatipo uno y aquí alguien además, bueno, hay varios ahí preguntando por el uno, pero además hay alguien que dice, y mi marido es 5, o sea, para que te pintes esa relación. No, creo que habían preguntado por el 7 en su momento. El 7, a ver, Bueno, imagínenselo, ¿no? El 7, imagínense, nos quedan más o menos el, 5 minuticos, Fabri. sí, por eso, imagínense este personaje Peter Pan, ¿no? O sea, todo es diversión, todo es pasarla bien, todo es genial, y por supuesto, ¿cuáles son los enemigos de pasarla bien? Y la responsabilidad, la disciplina, los sentimientos de culpa porque hice algo mal, cometer un error y equivocarme. Entonces, ¿qué tiene de mecanismo de defensa el 7? La justificación. Entonces, todos mis placeres y mi disfrute de la vida y tomarme la vida así están justificados. Por supuesto que generalmente son niños que vienen en un entorno en donde necesitaron de este mecanismo de la justificación porque no se podían permitir la tristeza. Tal vez entornos muy tristes en donde ya había demasiada tristeza. Entonces la tristeza o el dolor que conlleva cometer errores o el sentimiento de culpa, que desarrollan el mecanismo de la justificación. Entonces todo está justificado con tal de hacer la vida lo más linda y lo más placentera, lo más alegre. Pero claro, si busco solamente el placer y la alegría, tengo que justificar muchísimos otros rollos que tienen que ver con el super yo o el juez interno que me dice eso no está tan bien, eso no está tan bien, eso no está tan bien. Y entonces ahí entra la justificación. Bueno, pero lo hice porque ese es el mecanismo del 7. Entonces se autojustifican, buscan placer, de grandes pueden llegar a ser un poco mentirosos o un poco infieles, o qué sé yo. ¿Por qué? Porque están justificados, de algún modo. Así es. Bueno, cuéntanos del eneatipo uno y yo les quiero decir a las personas que incluso me siguen, que están preguntando por tu información, yo les voy a dejar aquí en el video el correo de Fabri, la dirección de Instagram, para que le escriban y cualquier cosa igual si quieren, pues yo también les ayudo a pasar la información, si de pronto no la encuentran, si por algún lado, con muchísimo gusto también ahí hacemos de enlace para compartir la información y que puedan, no se pierdan estos cursos que son maravillosos. Entonces, Fabri, cuéntanos del eneatipo uno, el Como control. sabemos, como sabemos, el mecanismo de defensa es la formación reactiva, y como sabemos, los niños de eneatipo 1 vienen de una educación, una formación en donde todo se divide entre lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Entonces es una formación muy estructurada en donde estamos hablando de lo correcto y lo incorrecto. Y ser incorrecto peligra lo que dijimos, el continuo de amor, la aceptación y la pertenencia a la manada. Entonces, ¿qué sucede? Se produce lo que es formación reactiva. La formación reactiva es un mecanismo adaptativo que lo que hace es intenta mantener fuera de la conciencia los impulsos transgresores, los impulsos de rebeldía, los deseos. No sé, un niño quiere jugar, quiere probar, quiere explorar, quiere romper, quiere gritar, quiere manchar, ¿no? Y en esto, lo que está sucediendo con esa formación reactiva, porque todo eso no es correcto y los padres son muy duros muchas veces en esta crianza, o muy estrictos, la formación reactiva hace que todos esos impulsos
que son espontáneos de un niño pequeño, se repriman, o sea, se manden al inconsciente o queden allí guardados. Por eso hablamos de niños apretaditos, porque eso es como una energía vital, ¿no? Como de espontaneidad, y por eso muchas veces a los eneatipo 1, los ve tan rígidos y tan poco espontáneos. De hecho, en consulta, un eneatipo 1 dice, le tendría que haber dicho las cosas en el momento. Claro, en el momento no les sale, porque la respuesta les viene más tarde, porque no pueden permitirse esa espontaneidad. Y eso es porque la formación reactiva hace que todos esos impulsos y deseos espontáneos de transgresión y emociones internas muy intensas, ellos, como lo toman como incorrecto, los mantengan, digamos, aprisionados en su propio cuerpo, apretaditos, ¿no? Hasta la mandíbula, todo lo contrario, para que no salgan, y ese hipercontrol se convierte en los debería, ¿no? O sea, tengo el impulso de manchar, pero no debería ser así. Y entonces me comporto como debería ser. Pero eso queda, porque en un niño viene, o sea, es espontáneo, es original, el niño está como en contacto de su propio organismo, de su propia transgresión, de sus impulsos. Sí, claro. Bueno, Fabri, ahí tenemos muchas inquietudes. Por acá nos decían, bueno, el tema de la relación ahí, y que decíamos, aquí por aquí alguien preguntaba que los hijos eran 9 y 7, pero que cómo hicieron para desarrollar todos sus mecanismos. Eso es todo una terapia completa, creo yo, para poder identificar y de pronto, pues, poder dar una respuesta mucho más, que a veces es la preocupación que tienen los padres, ¿no? ¿Yo qué hice para que mi hijo sea X eneatipo, o cómo hago para que mi hijo no sea eneatipo 1, sí corrido, no que sea de pronto 7 alegre? Y bueno, yo quiero que tú des una respuesta ahí a ese tema Algún, de ese algún aspecto muy eneatipo, corto. algún eneatipo van a ser. O sea que es inevitable que en algún eneatipo caigan, y para mí de verdad no hay mejores y no hay peores. Eh, Así es. lo más importante es estar consciente del propio eneatipo. Esto es muy mirar hacia adentro, no es tanto mirar al niño. El niño nos va a dar como un reflejo para mirarnos hacia adentro y ver en qué estamos formando, ¿no? O sea, es muy, muy significativo, por ejemplo, que en una familia de mismo padre y misma madre aparezca un eneatipo 7 y un eneatipo 9. Los dos más desde la autojustificación, más de lo flexible, ¿no? Poca rigidez, más. Entonces, es muy significativo, ya sea o porque el entorno requirió de mucha adaptación, o porque el entorno familiar tuvo una pérdida y hubo mucha tristeza, entonces no hubo tanta atención para el 9 y el 7 lo sobrecompensó con alegría, pero hay que ver toda la dinámica, ¿no? Hay que ver también los otros hermanos, hay que ver el padre, la madre, pero es significativo que haya dos hermanos, por ejemplo, 9 y 7 dentro de la misma familia, dentro del mismo entorno. Sí. Bueno, yo voy a ir cerrando porque se nos termina este espacio. Contigo nos quedaríamos hablando todo el tiempo, pero yo por eso los invito a que tomen estos 2 cursos maravillosos con Fabri. Quedan muy pocos cupos, apúntense porque de verdad que les va a ayudar muchísimo. Y si no saben todavía de Enneagrama, pues no se preocupen que poco a poquito ahí en el curso se van a ir enterando. Igual, si alguna cosa más adelante, yo espero en septiembre ya volver a lanzar curso de Enneagrama también, para los que quieran reforzar un poquito, bueno, cuál es mi eneatipo y como toda esta parte, pero no necesitan saber todavía ser los expertos en Enneagrama para tomar estos cursos con Fabri, porque ahí vamos a ir identificando efectivamente esas circunstancias. Yo creo que vamos cerrando, Fabri, despídete, que me queda un minuto. Gracias. Muchas gracias a todos los que se conectaron, y sepan que en 2 días cierran las inscripciones, así que apúrense. Gracias, Beatriz. Y Muchas gracias. arrancamos Me el encantó. miércoles, ¿no? Arranca el miércoles y jueves de esta Miércoles. semana arranca el curso. Exacto. Exacto. Así que Muchos ya. cariños. Gracias, Bueno, Beatriz. chao, gracias Fabri Muchas por este gracias. espacio y a todos los que se unieron. Espero que hayan quedado muy interesados y quedamos muy atentos. Yo ahorita les coloco los datos de Fabri para que igual puedan ustedes, perdón, para que puedan ustedes continuar. ¿Listo? Bueno, les deseo